Ahí hoy voy a estar hablando un poco de los principios FED. Yo creo que muchos de ustedes lo manejan, pero quería llegar un poco desde la óptica y esa experiencia nuestra y mía también, más desde el lado de investigación, de simulación numérica y otras cosas. Ahí ven ese robot, va a ser importante igual, porque el principio FED es para seres humanos y para máquinas también. ¿Por qué el principio FED? Como digamos eso, viene igual por esa experiencia con el Data Observatory. Quería mostrar esa misión del Data Observatory es muy importante porque nosotros nos dedicamos a adquirir, almacenar, procesar, analizar y disponibilizar conjuntos de datos, grandes volúmenes de datos. Obviamente esto tiene algunas consecuencias y vamos a ver por qué los principios FED al final en lo que hacemos en el día a día son claves, son importantes y han sido alguna experiencia muy importante en lo que estamos haciendo. Así que vamos a ver, tengo 15 minutos para hablar de los principios FED, más como en mi experiencia propia y ver cómo los implementamos nosotros dentro del Data Observatory. Quería hoy hablar un poco más de mi contexto, que es un poco distinto quizá a la mayoría de ustedes, pero me dedico a trabajo en el Data Observatory de Data Scientist, pero igual llevo algunos años haciendo investigación en análisis numérico, matemáticas aplicadas. Con el tiempo entonces partí en algo que era mucho más de matemáticas y nosotros tenemos nuestra comunidad que es súper cerrada y llegué a ese mundo más colaborativo de FED y fue una experiencia muy interesante. Así que con el tiempo llegué un poco más cerca de lo que es Data Science, HPC, hacer simulaciones en paralelo y usar Deep Learning, modelos de inteligencia artificial, y son cosas en que estamos llegando también y donde obviamente los datos son primordiales, son lo más importante. Si uno no tiene buenos datos, en general es difícil entrar a buenos modelos. Con el tiempo entonces llegué a esa mezcla que surgió hace un par de años, van a entender que tiene que ver con lo que estoy diciendo hoy, que ha sido combinar el mundo más de las matemáticas, de las ecuaciones diferenciales y usar técnicas de inteligencia artificial, Deep Learning. Esta cosa es un nuevo paradigma que llegó en el 2021 más o menos, no antes, en 2017, y que ha sido una pequeña revolución igual en este rubro. Pasa en muchas partes, llega la inteligencia artificial y que empieza a cambiar de forma dramática algunas cosas que uno puede hacer, por ejemplo para estudiar algunos softwares de predicción climática, otras cosas. Algo que es interesante es que en general en la industria esos solvers, esos simuladores eran muy costosos, requerían a equipos de, no sé, 150 personas, costaban millones y millones de dólares. Y hoy uno puede llegar con un modelo en su casa, un modelo de inteligencia artificial con 30 líneas de código y a veces tener algunos datos de entrenamiento y poder entrar a modelos que van a funcionar casi igual. Así que hasta en la industria eso está llegando súper fuerte porque la gente se pregunta, bueno, lo que hice desde hace 30 años va a seguir sirviendo, va a llegar algo disruptivo que va a revolucionar todo y estamos un poco en esa parada. Así que estoy trabajando en esa parte. Y todo eso, al final, cuando uno hace diseño, es clave y es muy importante porque, no sé, quiero hacer, ahí les estaba mostrando un barco, el diseño de cualquier forma, cualquier objeto en la industria, y es clave poder, por ejemplo, ver ciertos parámetros de diseño y ver cómo va a funcionar mi producto en función de eso. Y el uso de la inteligencia artificial está revolucionando un poco eso porque uno puede tener lo que se llama como fast surrogates, una aproximación de la realidad con muy poco esfuerzo y muy poco tiempo. Y uno puede analizar muchísimas opciones, muchísimos diseños y llegar a puntos que van a ser mucho mejores en el mercado. ¿Y cómo llegué de eso a principios FED? Pasa que estamos en un área de investigación que llegó hace 5 años, menos de 10 años, que llegó súper fuerte. Fue impulsada por George Kaniadakis, que es un investigador de la Universidad de Brown. Ahí pueden ver sus citas, como que tuvo un aumento exponencial impresionante en matemáticas aplicadas, no pasa casi nunca. Y estamos entonces, yo estoy en medio de un área de investigación que estamos avanzando demasiado rápido. Para darle como un ejemplo, pasa por ejemplo que publiqué un artículo, este artículo a la izquierda hace un par de meses, y de mis 37 referencias, 7 no estaban publicadas. Así que la gente va tan rápido que al final uno está citando preprints, la cosa va muy rápido, hay que publicar el paper porque si no la gente va a llegar y publicar algo súper similar. Y todo eso llegó a ver los principios FED, y Rodrigo Dolosa en la mañana estaba hablando de eso, de por qué los investigadores a veces quieren usar esos principios o por qué quieren compartir sus datos. En mi caso ha sido por un tema de citas, yo creo, porque al final
uno llega y en estas áreas que avanzan tan rápido, el hecho de tener, por ejemplo, código disponible o dataset disponible, hace que yo partía, había que llegar rápido al state of the art de todo ese mundo, y cuando encontraba los repositorios en GitHub disponibles, por ejemplo, yo podía replicar el código y partir de eso, citar el código, usarlo para el paper y llegar a poner en marcha mis resultados numéricos en muy poco tiempo. Así que esto nos lleva a la parte de FAIR, que es esa frase que siempre se repite, pero uno después se da cuenta de que es un paradigma que es muy, muy potente, y por eso hasta yo, que vengo de un mundo bastante distinto a ese mundo de datos abiertos, lo estoy usando en mi día a día. Y es la idea de que FAIR tiene que ser tan abierto como posible, pero también tan cerrado a necesario. Y esto quiere decir que el dato FAIR no es necesariamente dato abierto, pero que tiene que haber un camino bien explicado de por qué o cómo llegar a ese dato. Y ahí vamos a llegar a eso. Así que datos sensibles pueden ser FAIR. Y es entonces un paraguas que es como más grande todavía a datos abiertos, un paraguas que es más grande a solo datos de investigación. Y otro punto es que FAIR entonces no es solo para humanos, pero también para máquinas, porque nosotros al final estamos todo el tiempo con unos crawlers, unos scrappers, unas APIs que permiten recuperar esos datos, y esos principios van para los humanos obviamente, pero para todas las operaciones que hacen la máquina. Así que voy a repasar rápido los 4 principios y desde un poco mi perspectiva, ¿no? Pero primero, encontrarle. En el sitio de, por ejemplo, de Gopher, tienen toda esa lista, son subitems en general, uno puede pasar tiempo, hay mucha documentación de esas nomenclaturas que son bien importantes, pero obviamente cada palabra se entiende por sí sola, pero yo creo que a veces cuesta quizá ver algunos casos prácticos de por qué y cómo funciona. Así que, findable, primero, tiene que ser encontrable, uno tiene que poder acceder al dato. Eso tal como lo veo yo, y entonces desde mi mundo, que no es, obviamente se hace mucho trabajo. Acá Ricardo, por ejemplo, en estas 2 semanas estuvo trabajando en mesas para poder definir nomenclaturas, para poder hacer PID, por ejemplo, pero en un caso general, yo creo para el investigador común, tiene que ser pasar por un DOI. Y acá tengo ese ejemplo, hay un montón de ejemplos así, pero obviamente GitHub no es, a veces puede perder ese lado de Findable, porque estamos dependiendo de la persona que está a cargo del repositorio. Acá era un ejemplo que había pasado con los datos del coronavirus, pero obviamente a veces se crean comunidades y de un día para otro la persona que puso eso a la disponibilidad puede decidir cerrar o cambiar de regla o lo que sea, por lo que siempre es importante. Y a veces yo nunca se me había ocurrido, por ejemplo, que GitHub de repente para publicar mi resultado podía no ser bastante fuerte y robusto, así que muy importante eso de generar un DOI, algo persistente que va a seguir en el tiempo para que quede esa huella siempre en el tiempo del trabajo que se hizo del dataset o lo que sea. Tener metadatos enriquecidos, eso es muy importante cuando pensamos también en cómo saber las consecuencias de investigación de esos datasets, de si se usan, de si no se usan. Es siempre pensar en ese dato para que sirva bien tiene que ser un dato de calidad, para que el dato sea de calidad tiene que tener muy buenos metadatos. Y ahí también volvemos a cómo definir, hay gente que se dedica a definir nomenclatura de buen metadato. Uno puede definir metadatos locales, las universidades, por ejemplo, en el contexto de Chile podrían, que están trabajando en ello, como cambiar en el tiempo, son cosas que entonces dependen mucho del contexto. Y es importante porque es una información que es clave a la hora de tratar de ver, por ejemplo, el impacto de una investigación. Yo sigo ahí, tienen que apuntar a los datos que describen. Acá es el ejemplo que tenemos en el catálogo desde el Data Observatory, donde ven que igual es mucho trabajo, no es, obviamente lo saben, no es tan fácil llegar a tener páginas o artículos que muestran datasets que son de tan buena calidad, con razonamiento, con URL, con todos los DOIs, y esos son buenos ejemplos de lo que en general se busca. Yo sigo con la parte de accesible, ahí voy a ir rápido, pero la máquina o el ser humano tiene que poder acceder a esos datos. Tienen que haber reglas para acceder, pero esto tiene que existir y seguir unos protocolos que son bastante estrictos. Yo lo veo en general como tiene que haber un protocolo. Hoy estamos en la hora de las APIs en general, así que digamos lo es HTTP, que un desarrollador pueda llegar, hacer un comando pull, buscar la cosa, descargar los datos, que la API ojalá esté bien documentada, pero eso es un poco la base que permite trabajar en general y que para que se pueda usar el dato. No tener, no sé,
algunos catálogos como medio perdido con algunos Excel, no. Es mejor cuando uno puede acceder fácil en una línea de código, ahí yo accedo a los datos. Interoperable, eso en sí son comunidades de miles y miles de personas. Acá es un proyecto que se hace a nivel mundial de WorldSphere, donde tratan de juntar áreas de investigación que son distintas, porque pasan muchos siglos también en función del área. Salud va a tener requerimientos muy distintos a gente que hace datos satelitales, por ejemplo, recursos no naturales. Y lo que tratan de hacer bajo esta forma es tratar de llegar a una suerte de interoperabilidad, un lenguaje común para toda esa área de investigación, para poder juntar un poco las cosas. Y cómo funciona muchas veces es teniendo algunas cosas que van a poder convertir esos lenguajes entre sí. Un ejemplo que siempre me gusta es una comunidad muy potente acá en Chile, que es una comunidad distinta de la comunidad de datos abiertos, son el mundo en salud, donde tenemos los estándares, por ejemplo, de FHIR, de la comunidad que sigue los estándares de HL7, y ahí también un buen ejemplo de cosas que se hacen a nivel local, porque uno a nivel de paciente en Chile trata de llevar ese contexto local, hacer traducciones y poner estándares en la mesa para todo el país. Acá en Interoperable existen varios catálogos en general y formatos como el SICAN, y algo que es bien interesante siempre es hacer conversar esos lenguajes entre sí, estos estándares. Y por ejemplo uno puede imaginar una API que va a permitir convertir unas cosas en DataSite a SICAN y etc. Así que bueno, tratar en general como experiencia usar formatos de referencia nos pasó, nosotros nos preguntamos si había que reinventar algunas cosas o no, al final hay cosas que están súper bien hechas, muy estables. Y obviamente eso siempre se dice en el caso de FHIR, hasta para empresas, que siempre hay un costo inicial, pero que vale la pena una súper buena inversión en general, hacer la cosa bien de una y no tener después de un par de años lo que pasa en salud, donde tienen sistemas de información muy complejos, tratar de adaptarse a esas nuevas reglas o estándares. Y con eso yo termino con la parte de reproducir, que es la parte que más me gusta desde la parte de software. Saber cómo poner a disposición esos datos y hacer que uno pueda replicarlos, pueda llegar después y acceder a los datos de la misma forma, reproducir los resultados en la investigación, algo que es claro. Así que esto, yo quiero decir que aplica no solo a datos, pero es un paradigma mucho más potente, que aplica también a todo el software que se genera, aplica también a los modelos ahora de inteligencia artificial. Y acá ven algunos ejemplos donde uno tiene como los pasos para instalar en las librerías en Python, etc. En general hay muchas formas de hacer que eso esté bien hecho y que llegue una persona y va a tener su container o lo que sea para poder correr el código en buenas condiciones. No va a depender de la máquina, no va a depender del contexto del servidor o lo que sea. Así que hay algunos ejemplos. Es interesante porque hay muchas comunidades ahí también, porque por ejemplo acá les muestro el JOS, que es un journal open source que permite hacer review de software abierto. Y ellos también siempre hay muchas cosas como que sacar de estas otras comunidades, porque ellos tienen muchos protocolos que permitan entonces publicar datos en todo ese formato que es muy compatible con FHIR. Para terminar con algunos proyectos de aplicaciones del Data Observatory, estamos trabajando en un proyecto con datos del DAIS, con la coalición de alto impacto, en que está el Data Observatory y muchas otras instituciones, y la Universidad de Harvard, la Adolfo Ibáñez y otros más, donde la idea es tratar de poder mejorar la salud mental a nivel local, trabajando con las municipalidades. Y acá nosotros entonces tratamos de llegar con una capa basada en datos, tratar de sacar observación. Y acá pasó algo interesante, que al final el DAIS pone a disposición algunos dashboards como este que pueden ver, que son SAS, y que tienen muchos problemas al final, porque uno para tratar de recuperar esos datos después tiene que pasar por la plataforma, que es muy lenta, que no es tan accesible. Hay que hacer no sé cuántos clics para recuperar a veces como 3 o 4 columnas, y eso entonces era como muy lejos de ser FAIR, así que nosotros estuvimos trabajando y tuvimos una cosa que es impresionante, que al final uno termina haciendo un scrapper encima de esta plataforma para recuperar nosotros los datos, porque al final eran muchas fuentes de datos que hasta el DAIS no podía de forma tan simple compartir. Así que armamos todo eso y nos permitió tener ahí, por ejemplo, en ese repositorio, un código que es trabajo en curso. Ahí pueden ver el tipo de mapas que podemos recuperar, que viene con API, que permite entonces grabar todos esos datos y dejarlo a disposición de la comunidad. Con eso uno puede tener impacto, mejorar las políticas públicas y hacer que cualquier persona de la sociedad, investigador, pueda acceder a esos datos. Y con eso termino con una última cosa para volver un poco a lo que estoy haciendo en mi día a día,
que estos principios PER al final aplican en cosas tan lejanas como un código, que por ejemplo estoy trabajando en un proyecto de ECOS como gente de Francia del CNRS de Panthéon-Sorbonne, donde estamos trabajando en un código de propagación de onda, un código que era en Fortran, un código que debe tener 30 años y que siempre se ha quedado así, y volvimos a usarlo, funciona perfecto. En esa época ni existía versionamiento, lo hizo una persona, lo dejó andar más o menos botado hace no sé cuántos años, la gente se lo comparte así. Y lo que estamos tratando de hacer es agregar una capa de Python para poder acceder a esa rutina con algo que se llama wrapper para poder correr ese código, y ahí no lo teníamos planeado al principio para este proyecto, pero podría ser al final un output, una entrega muy buena para el mundo científico, mientras al final ese código podría no servir nunca. Agregar solo esa capa y tratar de disponibilizarlo, ver con la gente que lo implementó si está de acuerdo, pasar por JOS, armar una librería o algo así. Con eso termino. Entonces se ha dejado un poco, era más como desde mi experiencia. Estamos trabajando entonces con varias personas que están acá en ese draft para poner en marcha una estrategia FAIR en Chile, en un documento de recomendación que luego se podría, se va a compartir, va a haber toda una etapa de feedback para que toda la comunidad pueda participar y que esto luego pueda ser la base, el pilar inicial de una muy buena estrategia FAIR a nivel de todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Akul. Vamos a hacer una segunda presentación y después vamos a acumular todas las preguntas que ustedes puedan tener. Entonces ahora, Álvaro. Sí. Ya. Ya. Bueno, el título de esta presentación es Más allá de FAIR, para dónde queremos ir. También como Paul lo hizo, vamos a tocar aquí unos temas un poco más sobre otro tipo de datos, quizás, que no son los que ustedes están más habituados a trabajar, pero que nos va a servir de todas formas para que podamos ver y explorar en qué cosas podemos colaborar y trabajar juntos. Esta presentación, bueno, la voy a hacer yo, pero la armamos con Paula, que está por ahí en el público, y con Ricardo también. Partimos un poco por el principio, cuando nosotros entramos en esta situación. ¿Cómo nos encontramos? Como lo escribe este cómic, que en el fondo lo que dice es que hoy hay 14 estándares compitiendo para ser el estándar único. Eso es ridículo, hagamos un nuevo estándar y después tenemos 15 estándares que están compitiendo entre ellos para tener este estándar único. Que es un poco la situación que yo creo que sucede hoy en día con diferentes plataformas, diferentes estándares de metadatos, diferentes dominios de datos, etc. Entonces, bueno, partimos el catálogo, que está en creación, está avanzando, todavía no está terminado, pero ya lo han visto un par de veces. Esto es para asustarlo, esto no funcionó en la animación, pero se supone que se ve la base de datos completa acá atrás, aquí abajo. ¿Ya? Porque enganchando con el cómic anterior, lo que nosotros al principio pensábamos, bueno, inventemos un estándar de metadatos, ¿cierto? Hagamos algún esquema que nos vaya a ayudar, y al final decidimos adaptarnos al esquema de dataset. Nosotros adoptamos ese esquema como base. Esto, aparte de asustarlos, para darle a entender que nosotros tenemos nuestra propia base de datos, que es bien flexible, le podemos agregar campos, le podemos quitar campos, podemos moverla un poco a voluntad, y eso nos da la habilidad de poder agregar y poder hacernos más compatibles con otros estándares también que puedan estar dando vueltas por el mundo. No me funcionan las animaciones, así que hay algunas láminas que no se van a ver muy bien, pero voy a hablarles de dos proyectos. El primero es este proyecto IDEOS, que son proyectos del futuro, que no son los que ya le ha hablado Rodrigo, que habló Paul y algunos también Ricardo. Este es un proyecto que está partiendo, que es IDEOS, la infraestructura de datos espaciales para la evaluación de la salud del océano, que está basado en un índice de salud de los océanos que se miden estas 10 metas y submetas. ¿Cuál es la dificultad? En muy grandes rasgos, es que tiene una cantidad de orígenes que lo pueden ver acá en la tabla de ahí abajo,
son aproximadamente unos 10, entre 10 y 15 orígenes de datos distintos, datos de INE, datos de varios de Cernatesca, datos de Cernatur, datos de imágenes satelitales, etc. Son diferentes orígenes que hay que hacerlos conversar entre ellos, y esta plataforma lo que tiene que hacer en un futuro es actualizarse de manera automática. Este índice de salud de los océanos, véanlo como el índice de calidad de vida que tenemos nosotros, pero con respecto al mar, y eso ayuda obviamente a tener una idea de cómo está ese océano, nuestro mar, nuestros 4.000 kilómetros de costa, para combatir el cambio climático principalmente. Entonces hay todo un desafío ahí de cómo conectamos esos datos y cómo hacemos que esta plataforma cumpla con todos los principios FAIR, que es parte de lo que se postuló en el concurso, que a todo esto es un FONDEF IDEA, que lo ganamos hace poquito, hace un mes que salió la noticia, en conjunto con la Universidad Católica del Norte, el DO, SECOS y un par de instituciones más que también nos apoyan. Esto tenía una animación, así que no se ve tan bien, pero proyectos de IDE Chile, que también, no sé si conocen la IDE Chile. ¿Alguien lo ubica? ¿No? ¿Sí? La IDE Chile es un portal que depende del Ministerio de Bienes Nacionales, donde se congregan la mayoría de los datos geoespaciales que tienen instituciones del gobierno. O sea, todos los datos que los diferentes ministerios tienen que disponibilizar por ley están acá, al menos en su parte espacial. ¿Ya? Hay otros portales que tienen la parte no espacial. Acá hay un montón de datos súper relevantes y súper importantes que IDE Chile disponibiliza, que son datos que no son de investigación directamente como quizás ustedes están más acostumbrados, pero son datos, por ejemplo, datos de humedales o datos de las comunas y las regiones, que se ocupan mucho en investigación, pero son datos muchas veces secundarios. ¿Ya? Hay otro ejemplo que no están acá, por ejemplo, datos que se ocupan en investigación. No sé si recuerdan, hace un par de años atrás Uber liberó sus datos en Nueva York con todos los viajes que tenían en cierto intervalo de tiempo. Esos datos se ocupan para hacer investigación, y los científicos ocupan esos datos también para hacer investigación. Acá tampoco están, pero podrían estar los datos de Transantiago, las transacciones BIP, son cerca de 1 millón de transacciones diarias, y eso se puede ocupar para hacer investigación aplicada. Pero esos datos son un poco alejados quizás de los que ustedes normalmente trabajan, y algunos de esos datos están en este portal. ¿Y cuál es el problema de este portal? Estamos en conversaciones con ellos para poder hacer una colaboración. Es que uno acá pueden ver los metadatos de ellos, son súper básicos, son súper primarios, por decirlo de alguna forma, no aportan demasiada información y tampoco son muy buscables a través de alguna API o en un sistema más automatizado. Pero tampoco hay inversión en esto, que eso es súper crítico. Entonces, por ejemplo, en el caso de las regiones, que hemos tenido cambios en el último tiempo, no tan último, pero 2007-2018, hubieron cambios de regiones, ¿cierto? Hubieron nuevas regiones que se agregaron, regiones que se dividieron. Cuando un investigador publica un paper y dice, yo ocupé, no sé, algo espacial, ¿cierto? Hizo análisis espacial con las regiones XX, ¿dónde están esos datos? ¿Qué fichero realmente utilizó? ¿Cómo llego yo a ese fichero? Yo ahora busco las comunas en este portal, y yo no llego a las comunas del 2007, llego a la última versión solamente. Y eso pasa con un montón de estos datos del gobierno, que son, como les repito, súper importantes para la investigación, pero que no tienen en el fondo estos estándares o estos principios FAIR que nosotros tanto queremos y necesitamos. Esto lo mencionó Ricardo en la mañana, un poco más de zoom a lo que estamos generando ahora en el DO. Es un acuerdo para la transferencia de datos. Ya, normalmente nos pasaban los datos y no había mucho mayor trámite entre medio, pero quisimos crear una plantilla que pudiera servir a otras instituciones cuando hagan estos traspasos de datos. Nuestra idea es poder liberarlo una vez que lo tengamos más redondeado. Hay algunas cosas todavía que pulir, pero a grandes rasgos, ahí lo van a ver más adelante, preguntamos por tamaño, por periodicidad, qué nivel de procesamiento tiene ese dato inicialmente, va a necesitar un nivel de procesamiento más avanzado. Es un solo dato, son varios, o sea, es un solo archivo, son varios archivos, esos archivos están relacionados entre sí o no tienen ninguna relación entre ellos.
son datos públicos, son datos privados, son datos sensibles o no son sensibles. Pueden ser datos privados que sean sensibles, pueden ser datos públicos que también sean sensibles. Entonces, hay varias checks que hay que ir ahí haciendo y que a nosotros nos va a servir para ir mejorando justamente nuestras prácticas y poder ir mejorando nuestros estándares de procesamiento. Acá lamentablemente, justo como la animación no funciona, había un cuadro atrás. ¿Ya? Porque lo que yo quería mostrar acá es justamente Serif, que me haya robado estas láminas de la conferencia que fuimos el año pasado al International Data Week, el SciDataCon del 2023. Ahí está citado Arofan, que le había sacado una foto, se la robé literalmente porque le saqué foto a la presentación, que es Cross Domain Interoperability Framework. Esa es la palabra Serif. Y en el fondo es, ¿cuál es la situación actual? Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con DataSite, otros pueden estar trabajando con Duplicode, etc. Llamen ustedes ahí, arriba se alcanzan a ver algunos de los diferentes esquemas que pueden haber. De diferentes dominios, algunos son especialistas en dominios más de biología, otros más de arqueología, otros más de observación de la Tierra, etc. La idea es poder tener no un 15avo estándar, como aparecía al principio, sino que más que nada una relación más semántica. ¿Ya? Acá no se alcanza a ver porque no está la animación, ¿o sí? Creo que sí. Si ustedes ven acá, por ejemplo, en la columna Serif hay una palabra en el fondo que demarca cuál es el nombre del campo. Y ese nombre de campo tiene diferentes equivalencias dependiendo de si es DataSite, si es Duplicode, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es mapear ya no el nombre de la columna en DataSite, sino que el nombre del concepto. ¿Ya? Y centralizar eso e ir al concepto, y del concepto ir a el nombre de la columna que corresponda al estándar que cada uno esté ocupando en el lugar que en la especialidad que sea. ¿Ya? Esa es un poco la idea de este Cross Domain Interoperability Framework. Y por último, para no darle más la lata, este es como el gran sueño que tenemos en el de hoy. Que un poco lo hablaron también anteriormente, no recuerdo bien. Soy malo con los nombres, pero esta diapositiva también se la robé al mismo ahí se nota que es una foto porque está de diferente color en el fondo. Que es justamente este DDI-CDI, que es Data Documentation Initiative, que es un movimiento también, o sea, pero no un movimiento, es como la RDA, pero de otro lado. Cross Domain Integration, que en el fondo lo están aplicando en ciertos campos de Gran Bretaña, pero en el fondo, resumiendo, es poder tener ya no solo el documentado los metadatos, sino que también toda la transformación que yo tengo que hacer para pasar de un dataset que es crudo a un dataset que ya está curado. Y en ese proceso intermedio, en toda esa transformación, yo puedo anonimizar los datos, puedo enriquecer esa metadata, puedo hacer un montón de cosas automatizadas, que en el fondo va a ayudar a que procesos que sean de carga muy reiterativa, ¿ya? Imagínense, no sé, datos de salud que se actualizan a diario, semanalmente, etc., puedan tener, ¿cierto?, una calidad. Sale el dato, pasa por esta línea de procesamiento y tengo un dato de calidad, tengo un dato con buenos estándares, tengo un dato que termina siendo fair y se deposita en el repositorio que tenga que depositarse. Eso es independiente. La característica es que está justamente basado en modelos, ¿ya?, independientes del dominio. O sea, cada dominio va a tener como esta equivalencia, ¿ya?, que vemos acá, y justamente esto está orientado principalmente a datos, y más orientado sobre todo a datos de mayor volumen, pero no necesariamente. Y quiero terminar acá con la frase que aparece acá, de la segunda, que la semántica es un poco específico al dominio, pero la estructura de los datos, uno que trabaja harto con datos, no lo es. O sea, normalmente uno puede clasificar los datos, por ejemplo, en matrices, que son todas las imágenes de cualquier origen que haya, cámaras fotográficas, sensores aerotransportados, satélites, radar, etc. Caben en una matriz. Bueno, la estructura de eso es matriz.
de ahí tenga unos metadatos extra que lo transformen en coordenadas, o hagan un montón de otras cosas, es otro tema. Y lo mismo pasa con las tablas, en general, las relaciones que son entre una o dos tablas, también uno puede armar un cubo, como parece ahí, o terminar hablando de una gran sábana, pero en el fondo la estructura sigue siendo la misma. ¿Ya? A eso es lo que quiero llegar. Entonces este es nuestro sueño, es súper, uno de nuestros sueños, es súper complejo, es un camino súper largo, pero creo que a todos nos va a servir y podríamos colaborar justamente en este ámbito. Eso. Muchas gracias. No sé, me sé que un poco speechless, así como, ups. Y ahora, ¿por dónde seguimos? Preguntas, comentarios, angustias varias, deseos, delirios. Nada. De almuerzo. It's frightening. It's not fair, it's fear. It's fear. Esa es buena onda, eso es bueno. ¿Algún comentario, alguna consulta a los Puede ser investigadores del comentarios igual. observatorio? Comentarios también. También. Comentarios de la. Ya. Doña Verónica Roa, Anit Sincel. Sí, para romper el hielo aquí. Ya. Súper interesantes las presentaciones. Algo que he escuchado en estas presentaciones, en otras también, tiene que ver con la calidad de los datos y la confianza que tienen los investigadores para usar datos de otros investigadores. Ustedes que trabajan con tanto dato y generan datos a partir de otros datos, ¿qué tanto confían? ¿Cómo lo hacen? ¿Reviten? ¿Qué tanto de lo que recolectan reviten? ¿Cuál es el proceso que siguen ustedes? Acá. Pregunta compleja. Mira, como nosotros normalmente trabajamos con datos que vienen más de entes públicos, voy a meter la pata en los caballos, como voy a decir, pero hay harta depuración que normalmente hay que hacer. Y por ahora, a pesar de que nosotros automatizamos gran parte de esos análisis, siempre hay alguien que arma esa automatización y es bien específica por el campo o por la disciplina en particular. Datos, no sé, de Lonario en la pesca que nos tocó hace poco, que estuvo Paula ahí principalmente. Ella tuvo que armarlo, tuvo que hacer todo ese proceso de limpieza que después afortunadamente queda disponible para correrlo. Ellos nos pasan datos nuevos, apretan un botón y se limpian inmediatamente. Pero hay un proceso de revisión manual que normalmente se hace junto con los expertos del campo, porque acá nosotros somos más ingenieros del ámbito ingenieril, no somos expertos en dominio biología, no sé, arquitectura, etc. Entonces, trabajamos conjunto con ellos y hacemos ese tipo de validaciones, pero siempre tenemos que realizar algún tipo de corrección y ese tipo de correcciones siempre las hacemos de esa forma. Entonces, eso responde a la pregunta. Sí, ok, gracias. ¿Alguien más? Sí. Yo tengo un comentario, pero sí, porque bueno, como que se le atragantan los pensamientos. Entonces, esto es como, no solo hay que vencer las reticencias de la comunidad científica para el depósito, reutilización y circulación, sino que tenemos además toda la serie de complejidades técnicas a resolver si queremos que efectivamente el mundo de la interoperabilidad funcione. Y ahí me acuerdo de la presentación que hicieron los ingleses en la NIL la semana pasada, donde nos presentaron un servicio de acceso a datos
públicos o datos de la administración pública. Y nos decían una cosa súper bonita, decían, mire, de la plata que gastamos el 90% se va en horas personas. O sea, porque hay que hacer, hay que limpiar los datos, hay que depurar, hay que curar y hay que ponerlos a disposición para que los usen los investigadores mediante un protocolo que es un protocolo concursable, donde nos proponen usar los sets de datos para mejorar alguna política pública. Y bueno, los ingleses son súper eficientes, entonces tienen un sistema de recepción de propuestas de investigación, reciben como 600 propuestas al año. Los datos que tienen de servicio que vienen de los 4 países, Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte, y se demoran como 6 semanas, era eso, no sé, decían, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? 6 semanas en seleccionar las propuestas. Y luego la mayoría de esa información no solo retroalimenta las políticas, sino que además se transforma en comunicación científica, se transforma en un paper que se publica en alguna revista. Entonces ahí todos ganamos todo, y eso decía, uy, en este país, ¿cuánto vamos a hacer eso? ¿Cuánto lejos podemos estar de ese tipo de soluciones integradas donde los datos no se desperdician, sino que son insumos para? Pero detrás de eso hay una enorme tarea de curación. Y un poco lo que te pasa a ti con los dos bienes nacionales, están ahí, pero de repente hay que hacerle un montón de operaciones para que efectivamente puedan servir. Y ahí me callo porque ya, nada. La más. Gracias. Bueno, muy interesante las dos presentaciones. Yo, no sé, cualquiera de las dos quería preguntar por el alcance con respecto a la difusión que tiene esta información que ustedes preparan, depuran y se muestran en estos portales. La verdad es que siempre que venimos conocemos uno nuevo y muy interesante. Entonces, ¿cuál es el nivel de conocimiento que tiene esta información en la comunidad nacional o internacional? ¿O cómo es el impacto, o cuál es el impacto que tiene? Me refiero básicamente a los términos de la difusión. ¿Por qué, o quizás yo no es tan conocido el Data Observatory? Quizás todos lo conocen, ¿no? Yo lo conozco, pero ¿por qué esto no está en otros portales? En portales, por ejemplo, si tiene datos gubernamentales, ¿por qué no está en esos portales del gobierno transparente, por ejemplo? O sea, es como que está escondido. Entonces, es un poco la inquietud porque me parece tan importante todo lo que mostraron. Y quizás también Rodrigo quiera complementar después, pero somos nuevos, relativamente nuevos también. Entonces eso igual hace que seamos menos conocidos. En el ruedo partimos en 2020, pero en realidad prácticamente en 2021. Llevamos 3 años principalmente. Mira, desde el punto de vista de la difusión, claro, eso es quizás más complejo, pero desde el punto de vista que justamente algo que queremos lograr con todo lo que hemos mostrado, que justamente cómo tú cuantificas cuánto aportan estos tipos de datos. Es justamente por eso que queremos trabajar por ejemplo, con IDE Chile, porque si le otorgamos un identificador persistente a ellos, ayudamos a que sus datos tengan la calidad que todo investigador esperaría para poder ocuparlo en su trabajo, esos datos eventualmente pueden ser citados. Hay un montón de investigaciones hoy en día que ocupan un montón de datos que son de IDE Chile. Voy a seguir con ese ejemplo. Pero ellos saben cuántas descargas tienen, pero cuánto impacto tienen, no tienen idea, porque no los citan esos datos, los nombran, pero no los citan. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es un trabajo largo aliento, todos ustedes lo saben, más enfocado quizás en sus datasets o los datos que más trabajan ustedes, pero un trabajo súper largo aliento que hay que ir a convencer a las personas, hay que mostrarles por qué es importante. Y claro, cuando uno un poco menciona que tú puedes contar en el fondo el uso real que tiene ese dato, y después decir, oye, ¿sabes qué? Todas las investigaciones a nivel nacional ocupan los datos de la distribución político-administrativa. Entonces,
Entonces, este tipo de datos no lo puedo dejar de lado. Ya, estoy sin plata del gobierno, pero tengo que ocupar este tipo de datos. Datos de humedales, no sé, datos, tú puedes armar eventualmente un ranking con eso. Nosotros ahora estamos enfocados justamente en tratar de darle esa contabilidad, de tratar de no otorgarle un valor, pero facilitar a que otros puedan otorgarle el valor dependiendo de cuántas veces son ocupados en estudios, en citas, etc. Muchas gracias. Otra pregunta por allá. Muy bien. Hola, me presento, yo soy Laura Pérez, soy investigadora del Data Observatory y trabajo más en torno a la academia. Y en esta charla me surgió una duda desde el centro, desde ANIT, están casi todos los de ANIT acá, y es cómo acercar este tema a nosotros los investigadores. Yo trabajo por lo menos en ecología y precisamente en la mañana no pude estar porque estaba dando una charla en la Universidad Mayor y hablábamos de lo importante de tener datos abiertos, pero que muchos investigadores no son capaces de compartirlos, no los comparten, los tienen para ellos mismos. Entonces, ¿cómo desde ANIT podemos apoyar que los investigadores puedan compartir sus datos y sientan un beneficio y no más bien cómo están robando mi investigación o mi futuro proyecto? Yo creo que tenemos un camino largo de experiencia, de ensayo y error y de poder articularnos con el ecosistema desde la agencia, pero creo que lo que ha gatillado todo esto ha sido la política de acceso a la información científica y a datos científicos que está ejecutando la agencia. Y eso significa que los instrumentos de la NIT van en su... no voy a reír de esto, pero nunca llegamos bien al porcentaje. Tenemos el 87% de los instrumentos de la NIT ya dando uso de la política de acceso. Eso quiere decir que los investigadores tienen que dejar disponibles los resultados de investigación y los datasets también. Entonces es el primer impulso, pero sin embargo nosotros a nivel nacional y lo que estamos logrando con los índices de ciencia abierta, con este tipo de articulación, es también generar ya una infraestructura nacional de acceso, y por eso es tan importante este tipo de reuniones, por eso es tan importante conocer a los investigadores de datos y conocer la experiencia y lo que mostró Álvaro y lo que estamos haciendo el Data Observatory. Entonces creo que tenemos un instrumento que mandata, que tiene que ver con la financiación de la investigación en Chile, pero sin embargo como desafío también nosotros mismos es una tarea gigante, porque tenemos que tener instrumentos que generen esas competencias en el sistema y nosotros mismos tener posibilidad de entender de qué estamos hablando como ANIT, de qué resultados de investigación son, la infraestructura de repositorio, poder tener capacidades desde la ANIT para poder apoyar a las instituciones y centros de investigación a llevar esto a un acceso abierto como queremos. Pero creo que lo gatillante ha sido la política de acceso, que lleva más de 3 años en implementación ya a nivel nacional. Pero los desafíos son para todos, nosotros también. Nosotros tenemos que tener infraestructura, tenemos que tener equipos que puedan dar este tipo de servicio, este tipo de conversación con los investigadores, poder articular el entorno, y eso se hace, son cambios culturales también, y son bastante amplios. Ahora, yo no voy a hacer como, voy a decir una cosa muy mal, pero como que políticamente incorrecto, pero yo creo que sí tenemos una gran esperanza en todos los investigadores jóvenes, que sí saben que los incentivos, que sí crecen con el tema de ciencia abierta como parte de su desarrollo profesional, y también donde nosotros con instrumentos como el INE esperamos que también en el pregrado se empiece a hablar de ciencia abierta, de la disponibilidad de los datos y de este tipo de habilidades. Entonces creo que estamos en un entorno que permite, pero necesita mucho tiempo, mucha inversión de tiempo, no solamente de recursos financieros, sino que también de recursos humanos de las propias universidades, que son más allá de los investigadores. Cuáles son los que tienen las plataformas de apoyo, quienes mantienen esto. No es lo mismo hablar con un señor informático que no entienda nada de esto, a que digan ustedes, oye, mira, tengo esta disponibilidad de datos, cuál es la solución que dan y en qué estándar están. Entonces,
ese tipo de competencias son las cosas de gran aliento que tenemos como ecosistema y desafío, pero bueno, llevamos 3 años en esto como, con el incentivo como tal. Todo lo anterior que se hizo desde la agencia cuando era CONICET fueron solamente políticas que fueron de facto. O sea, atreverse a tener un repositorio y, yo me acuerdo, digitalizar todos los informes finales de Fondesit fue todo un tema. Y dejarlo disponible los informes finales, que de pronto no es tanta información tan importante, y fue todo un tema en su época. Absorber Cielo Chile como agencia también fue una decisión que fue una política de facto, pero nadie pensó que iba a ser una plataforma para estar hablando ahora que tenemos componentes importantes para la ciencia abierta. Entonces creo que hay cosas que pasan y hay cosas que estamos tratando de aprovechar en ese sentido. Así que, no sé. Sole, ¿me equivoqué en todo? Alguien había levantado la mano con la mano. Ya no, ya. Le respondió la pregunta. Súper. Le leyó la carta. Ya. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Entonces, es el turno de cerrar esta presentación, esta jornada con Hilary Hannah Hope. Ella va a hacer la presentación final de esta actividad formativa. Thank you. Okay, so I'm gonna, I skipped some of the beginning. I think you're converted, or maybe not, to the concept of open science, research data management. So that's what I would have talked about before. It's really interesting because, I mean, you could kind of get a little depressed, perhaps, by listening in a way to and watching some of the screens that we saw and the complexity of it. But I think there's actually it made me feel very happy for many reasons, including World Fair, by the way, is an RDA and CODATA collaboration. So all roads stop with RDA, but or start there. I think more is better. But I think that there's a lot of work to be done. So I feel that you might be feeling tired at the end of the day. I'm going to keep it short. You might be feeling a bit, oh my gosh, where will we start? But remember that this is not something new. There's a lot of work going on, and that's what the Research Data Alliance tries to elevate within our sphere. But I mean, there are many reasons. I liked that question, and somebody, I have it written down to read it because my Spanish is awful, as you know. But somebody asked that question the other day to a researcher who does political science research in Uruguay. And his answer was, la moneda de cambio se llama, la moneda de cambio se llama citas. Ah, okay. Citation. Okay? So that's the answer to your question to, can they steal my data? Why would I give it away? You're not giving anything away. You're doing it with, well, first of all, it's, in many cases, or in my field, at least with research data, it is actually data that has been funded by taxpayers' money, and therefore is correct that we give the taxpayers the opportunity to see also, because data is an output of research and your work. But it's not just that. It is ever increasingly part of your publication, it's part of your project, it's part of your deliverables. And so we now know a good way to make it interoperable, findable, accessible, and reproducible, because somebody has done, or many people, have done a lot of work on identifying solutions for FAIR principles. So I do believe that while there's still a long road to go, it's not as depressing as we may think. On a Friday afternoon,
when you're all wanting to go home and get that coffee out there. So these are some of the reasons. There is one thing I wanted to show you this. They said, why do people not want to share their data? Why don't they want to share their data? And it's, it's not common in my field. I prefer to share upon request. I prefer that data is too time consuming. But, we also saw the one from the stage of open science and open data. But what the whole answer is, there's still a cultural problem. So we can help with carrots rather than sticks by providing capacity building and training and support and places to go and places for people to ask, right? So I like this picture. This is a great, the Turing Way. Do you know the Turing Way? Project. Please go and visit it, Google it, and you'll find it. They have a whole set of wonderful, reusable, as long as you cite them, images on Zenodo that you can, of this Scriberia who depicts all of these things in a wonderful way. So there you go, the FAIR principles, but like in a way a high mountain to climb, but I think a very rewarding one, right? You've seen what they are, I'm not going back to talk to you about them. I do want to say one thing though about FAIR and the care aspect. And we have an Indigenous Data Sovereignty interest group in the Research Data Alliance. And when the FAIR principles were published in 2016, that was a bit alarming for Indigenous data populations, Indigenous knowledge. Because of course, if many of the worries that have actually been raised or talked about, or that you encounter with your researchers and academics in your organizations, who owns it and who controls it. But specifically for Indigenous data, we had the CARE principles, and you can see what they stand for. But what I think is most important is actually, I think the CARE principles should be applied to most data apart from just FAIR. Because if you do that, you're quite, and we've many examples of implementation of the CARE principles, particularly in the medical field, but in others, on the Global Indigenous Data Alliance, which, by the way, the CARE principles were written at an RDA International Data Week as an RDA group, and now, again, we're proud to say that they have the Indigenous Data Alliance, and it's very important. So they say be fair and care. So I just wanted to show you, to finish up for the afternoon, I think it might take me maybe 10, how long do I have? 10 minutes? 15? Max? Okay, well I thought we were to finish at 4, so I'm going to be quick. But in support of open science, research data management and FAIR, yes? All of the links on these slides, which you will get a copy of apparently, if you're registered, are not 404s, because now I've checked them. But last year RDA celebrated 10 years. And so as part of our 10-year activities, we decided to do a little work with our own community to find connections inside and to ask our community, who are already really active and great, if they could, coming together with different groups that had similar, if you like, areas of interest, could they tell us what were the challenges still in those areas, and some actions and solutions that they think could come about. Yeah, so these are all based, and you can see up the top there, so we did one on research data management, we did one for research evaluation, all different. I think it was 10 in total for 10 months, or maybe 7 there, but there are more. So I'm going to run you through just a couple so you get an example, yeah, because I can't give you all the answers or all the things, but I wanted to show you. So, for example, in research data management, which is a pretty, challenging one anyway, the engagement challenges are still these, that some, for example, you would think we would have made more progress, but in the HAS, or the humanities, arts and social sciences, they still don't see their research outputs as data, yeah? Or funding. Funding is still a big challenge in engaging them. And of course, there's a career stage
engagement challenge, yes. We think that sometimes it's the new ones, but I have to say that often it's of a more mature career stage. They've been doing the same practice for a long time, so it's much more challenging to get them involved, yeah. The challenges that came out in terms of training and education, you know, that there are many good resources and initiatives, but also they all need updating. I mean, look at our 23 things, right? Unless the 23 things, people do it again. So it is still challenging, and this was mentioned previously by, I think it might have been the Pontifica, but I'm not sure, university, in the, who does the asynchronous training? Whose university? Yes, was it? And they said that this was like non-compulsory workshops and trainings, so people still don't. So they're there. I mean, the thing is, that's the stick. Yeah, you need to use the stick there, or the carrot, maybe, I don't know, but a bit of both. And of course, there's a lack of incentive. So I don't think there are any new challenges, but, and of course, professional support is a big one. And that's, I think, very clear. I think the only country in Europe, as far as I know, like in the Netherlands, they strive to have 50 data scientists per, I don't know how many students, but that, and they may get there, but it's quite a unique situation. Yeah. So we do have to work on this, train the trainers and things like that, but anyway, lack of information and how to implement them. So I think communication, by the way, to me, and knowledge come out as huge problems. But they also came up with some solutions. And by the way, they came up with actions. And the actions that they came up with, we have it part of our strategic plan for the next 5 years. So we said, you community, tell us what we want us to help to do. So you will see some of these things in some point taking shape. But they want to, you know, provide these skills and incorporate the concepts in their support and education efforts, you know, to highlight the benefits of research data management. And then in the training resources, well, there are things, as you can see, but developing more resources that have already produced effects and benefits and shown that they are valuable. And I think that's another thing that's really important. This reinvention of the wheel is just time consuming. It's wasting of resources. And if something works, why do we have to start it again? So, I mean, I think some people talk about that, but you know, even there are standards being developed now that I'm fully aware of, some of which started in RDA, and I'm not sure at some point if, you know, we're just investing more effort into things. So this also, you know, reuse of the materials and the things in a fair world would be good. It's not just about the actual research output, right? And of course, we talked about it. You did talk about software, but actually hardware. So we have a whole series of outputs around and work around the hardware, the fair hardware. So what is fair hardware, and therefore not just the software? I'll show a few of the other examples actually afterwards. But they say, of course, that, you know, in these fair challenges are commonplace, though there's a huge portion of the community working on them. Yeah? So to invest in this infrastructure tools and training, etc. And then there aren't enough incentives to adopt FAIR principles. I find that one funny because maybe that's a geographical issue. I would have thought that there's enough incentives to adopt the FAIR principles. Yeah? I don't know what you want, but so. And then the persistent identifiers. So I'm not going to go through these much more, but just to show you, they have, you know, lots of different areas have been covered in this, and they're a valuable starting point as well if you're interested in these areas, and also to see what the challenges are, or perhaps we hope that the activities in the actions will be started by the community, and therefore you could get involved. I do like this book, The Engaging Researchers, which was written, I don't remember actually, a few years ago.
But as it happens, the lead author, Connie Clare, she is our community development manager in RDA. So we're very lucky to have her since then. And they wrote this amazing book about engaging researchers with data management. And it includes really interesting, different case studies. So for those of you building repositories and working in the academic field or the infrastructures, it's very valuable to read because it gives some good insights. And you can free, I wrote free to read it online because I said to Connie, but it's you have to pay to download it. But the second person, Maria Cruz, is one of our new members with Patricia as well. So, and they're all RDA people because it actually was the Libraries for Research Data interest group, a subgroup, did a sprint and wrote this. So it's another great output that is in RDA. And I'm going to finish. How is it? Oh yeah, this is not to go through these, but I want, when you get the copy, right, you can link. You can get to all the outputs, of the RDA for things that are that you might be interested in research data management. Okay, and they're clickable. But I wanted to tell you about a couple of other things. I added them as you were speaking, or I heard things that you might be interested if you don't know that they exist. There are many activities, as we know, ongoing. But these, a few came to my mind. So, does anyone know about the NIST framework? Does anyone ever hear about the NIST cybersecurity framework? It was the National Institute of Science and Technology and Standards and Technology in the US. So anyway, they created this cybersecurity framework years ago. And it was just, I think, to give their some support to their customers or their clients, if you like, or their stakeholders. But it became almost like a blueprint for cybersecurity. And so the research data group in NIST decided to try and do something around research data management and research data assets in a similar way. So I would invite you all to go, and particularly to that link, the interactive web link, so rdaf.nist.gov, and have a look at it. It's a really interesting, I'm fascinated by the tool. Full disclaimer, I was on the steering group, but I had nothing to do with writing the report, which was I did some interviews and I was responsible for the executives and the CEO, the C-suite interviews. But it's a really helpful piece of work, thinking about the data life cycle, approaching it from a role and a qualification perspective, and maybe all the different things that you need to watch out for. And if you're the chief data officer, what you should make a priority if you're a researcher, or what. So it's a very helpful tool. So if you didn't know about it, I'm glad you're hearing about it here. Please go and look. And it's really open for everybody. The other one, because I do that. The other thing I wanted to tell you was, I think I mentioned it, but it's important to know the Research Software Alliance. So research software is really important, and it's part of open science, as we all know, and part of the research data management and the life cycle, because of course research software is fundamental. And we have this sort of sister organization. It is separate, we're not related, but they are one of our organizational members. We work a lot together, and we're hoping to support a person actually here in Latin America for a very small part of their time to advocate more and to help the community around research software awareness and also research data management awareness. So I'll be telling our contacts in La Referencia about that, and you will see it. So there's another one. I heard so much about ethics. So much about ethics. It's challenging, and we know. So, good to tell you that the Ethical Data Initiative
is starting very soon. It exists already, but I wanted you to have this reference. Great group of people, really interesting. We're helping them to, we're working together, of course, with them and helping them they're brainstorming recently about how to roll out a very ambitious plan. But of course, and they have the ethics of AI and data in higher education. They have Sabina Lianelli, who is the president, is written with Anne Beaulieu a whole course on data science, data and society. So really a place to watch. I think I would suggest keep an eye, because they really want ethics to be part of the design of any data activities, and I think that's really important. So I'm very happy to highlight theirs too. And that's it. That's all I wanted to say to you on this last Friday afternoon. If you have any questions, thank you again for you're a really great bunch of people, you know. I'm fascinated by your dedication to the open science cause. And the next time I come, I'm going to print RDA stickers, because you have stickers from everyone but not from we don't do RDA. That's a promise. So we see that. But thank you very much. Thank you. Última ronda de preguntas o consultas o comentarios. Nada por acá, nada por acá, nada por allá. ¿No? Bueno, ha sido una sesión sumamente instructiva. No sé, esto es como cuando a la inteligencia artificial le llamábamos Siri y estábamos todos muy tranquilos, y de repente le empezamos a llamar inteligencia artificial y nos pusimos nerviosos. Entonces, dicen que no me escuchan, dicen que me escuchan, no me escuchan, sí. Bueno, eso voy a dejar a los anfitriones, a Rodrigo Roy y a Patricia Muñoz, que puedan dar los saludos de bienvenida, dar los saludos de despedida. Yo por mi parte les voy a hacer un súper buen fin de semana y los voy a invitar después que terminen de dar los parabienes a ambos anfitriones a un café final. Bueno, agradecer la presencia de todos ustedes, agradecer a todos los que pusieron también, agradecer las presentaciones, pero también las preguntas y las no preguntas, y la que se agradece, porque hay algo de silencio, es porque da miedo más que... Pero bueno, es parte de los desafíos que tenemos todos para seguir trabajando así. Agradecer a Hilary por su presencia en Chile. Ha sido un éxito total de ventas tu presencia acá y poder traer a toda esta gente. Agradecer a Rodrigo y al Data Observatorio y a todos los investigadores que presentaron. Felicitarlos también por los grandes avances que tienen y porque yo creo que aquí tenemos algo que seguir trabajando en conjunto, y eso es importante para toda la comunidad y para todo el ecosistema de ciencia y tecnología a nivel nacional. Bueno, no voy a repetir lo mismo, pero sí quiero quedarme con una reflexión. Hoy día vino mucha gente, hay mucho interés, también hay muchas capacidades, que ya lo pudimos ver, muchas universidades, no solamente las que presentaron hoy día, sino que también otras que han desarrollado distintas capacidades, conocimientos. Por tanto, creo que el camino es más fácil y no tenemos que inventar la rueda, como dijo Álvaro en su presentación, creando una nueva solución, sino que tenemos que usar las capacidades que hay. Y como bien se ha hecho hoy día, como también lo promueve Patricia, Soledad, Verónica, y nosotros, es que podemos trabajar en conjunto y lograr esta interoperabilidad, el cumplir con estos principios de los que hemos hablado todo el día, largamente. Con este espíritu de querer promover el conocimiento. Creo que ese es fundamental. Y los sesgos que puedan existir con el tema de abrir las investigaciones tienen que quedar un poco atrás, entendiendo que tuvimos una pandemia y que, entre comillas, gracias a la pandemia, fue que pudimos desarrollar soluciones en corto tiempo, salvar muchas vidas, y eso se debe principalmente a lo que son los datos abiertos.
y a propiciar un ecosistema que también impulse la investigación. Por tanto, siempre las puertas del DEO están abiertas, seguiremos trabajando en conjunto y queremos promover que esta comunidad que está hoy día acá se perpetúe, que continuemos trabajando y invitarlos siempre a que nos visiten y nos hacer cargo de una de las preguntas que hizo Marcela, que no pude contestar ahí porque bien la respondió Álvaro. Pero efectivamente necesitamos de todos. Yo creo que todos tenemos que estar impulsando este carro para que podamos difundir el conocimiento, para que podamos difundir las plataformas que estamos desarrollando, el trabajo cada uno. Porque Data Observatory también es una institución nueva, como bien dijo Álvaro, pero que tiene una ambición institucional bastante importante, pero que necesita de todos para que siga creciendo y que también todos y nosotros nos necesitamos a cada uno. Entonces tenemos que entenderlo y hoy día escuché mucho la palabra no competir. Y esa es la idea, creo que tenemos que quedar con eso, a modo de cierre, que no buscamos competir, sino que lo que buscamos es tratar de destacar quizá los avances que Chile puede realizar en investigación y cómo también Chile se puede posicionar en el mundo, que hay muy buena investigación acá. Así que les agradezco a todos, agradezco a Patricia, Soledad, Verónica, por sobre todo a Hilary su participación. Sé que está cansada, ya las 5 semanas han sido tortuosas, pero ya llegarás a casa, Hilary, a descansar y después, bueno, nos veremos en Praga. Y agradecerles a todos su participación y que